Ah, pero a lo mejor viene Carla y la forma en que yo ordeno el diagrama quizás no es la misma manera en que ella funciona, en que ella piensa. Sí, o sea, porque cada cabeza es un mundo. Entonces hay que tener en mente ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay un detalle interesante, ¿no? Normalmente, y no se confunden con esto, lo que en realidad se invoca, o sea, lo que en realidad se asocia al usuario, son los casos de uso hijos. ¿Ok? O sea, piénsalo de esta manera y yo lo voy a corregir en el diagrama definitivo antes de subir la transparencia. Esa línea entre cliente y comprar producto, olvídenla, y colóquenla entre cliente y comprar café o comprar cada uno de ellos. Entonces el flujo en realidad es así, se invoca al comportamiento par, el comportamiento abstracto. Lo que ocurre con una clase abstracta, en C++ o con una clase virtual. ¿Bien? ¿Cómo? Como clase par. Imagínate que tú estás programando y que tienes una clase virtual. La clase virtual no la instancias, no la puedes instanciar, porque es virtual, es abstracta. Estamos claros con eso. Tú lo que instancias son las clases hijas, las clases que heredan de esa clase. Entonces aquí es lo mismo, lo que realmente uno invoca es el caso de uso hijo. ¿Okay? O sea, lo que realmente se invocaría es comprar café o comprar golosina. Exactamente. Y entonces lo que ocurre es que comprar café, comprar golosina y comprar sándwiches comparten, digámoslo así, el comportamiento común de comprar productos. Y el actor de eso va asociado abajo. Exactamente. Yo lo voy a corregir en la transparencia antes de subirlo. Ese pelón tiene como 4 semestres ahí. Pero ahorita que tengo un video me puedo acordar de corregir. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? De nuevo, no se pongan exquisitos con las herencias, con las inclusiones, con los extends, etc. O sea, síganle un poco la visión, la filosofía a Martin Fowler, al libro UML gota a gota que les he comentado. El tipo dice, use UML, haga la tarea, resuelva el problema que tiene entre manos y use UML. Si sobre la marcha encuentra que se puede beneficiar de una inclusión y la ve clarita, úsela, ¿por qué no? ¿Ok? Pero si no la ve clara, plantéelo como 2 casos de uso distintos y siga adelante. Igual aplica con las extensiones, igual aplica con la herencia. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes están tratando de desarrollar experiencia, manejando requisitos, modelándolos con casos de uso, manejando las extensiones, las inclusiones, las herencias, si están tratando de ganar experiencia, haciendo todo eso al mismo tiempo, puede ser muy difícil. ¿Ok? Entonces agarren experiencia haciendo modelado básico con los casos de uso y después empiezan a jugar. Aquí hay una inclusión, ponen la inclusión. Aquí esto lo podemos resolver o generalizar con una extensión, ponen la extensión. Pero o sea, no se tranquen por querer poner una extensión o una inclusión. Yo he visto casos de estudiantes que quieren poner extensiones e inclusiones y forzarlas y resulta que no, la solución es simple, sin extensión, sin inclusión. ¿Ok? Entonces concéntrense en resolver el problema y después de que resuelvan el problema ven cómo lo generalizan o lo mejoran o lo que sea. Eso es lo más importante. ¿Bien? En el caso de la máquina, de nuevo allí en realidad el enlace es de máquina a despachar café, despachar golosinas y despachar sándwiches. ¿Ok? En el caso de la máquina, fíjense que despachar pedido incluye siempre verificar pedido. Independientemente que yo vaya a despachar un café, una golosina, un sándwich, yo tengo que verificar el pedido. Pero yo no despacho el café desde el punto de vista de la máquina de la misma forma que despacho las golosinas o de la misma forma que despacho el sándwich. El café a lo mejor baja por el riel tal y entonces sale la tacita y plum, me echan el café en la cosa. La golosina a lo mejor la boto en una bandeja. Y el sándwich tengo que bajarlo con un ascensor y qué sé yo, para que no se desarme. Entonces, desde el punto de vista de la máquina, son 3 cosas distintas, completamente distintas. Bien, en resumen un poco, ¿qué modelan entonces los casos de uso? Modelan los actores del sistema, ¿ok?
Nosotros tenemos que descubrir quiénes son los actores del sistema, y ese es todo un proceso de creatividad, de imaginación, de entender lo que está ocurriendo, etc. Y no traten de hacerlo linealmente, recuerden eso. Van fluyendo, ustedes los van anotando a medida que van apareciendo. ¿Bien? Los casos de uso, o sea, modelan los escenarios de interacción entre el usuario y el sistema, las relaciones entre los actores con actores, actores con casos de uso con casos de uso, etc. Los límites, el alcance del sistema, el refinamiento, la descomposición de casos de uso, en el caso de que empiecen a modelar el sistema con un solo caso de uso for, como lo planteamos ayer, ¿se acuerdan? Y lo empezamos a descomponer. Yo no comulgo con esa forma de trabajar, pero es mi opinión personal, quizás a ustedes les guste. Los casos de uso, la descripción textual, y eso debería estar en negrita, o sea, no tenemos casos de uso en realidad si no tenemos la descripción textual, y los diagramas de casos de uso. Y ojo con esto, yo en lo particular tengo una práctica, o sea, yo empiezo por los diagramas de casos de uso. O sea, yo empiezo a soñar, y ahorita les muestro el Visual Paradigm, el software para modelar esto. Yo empiezo a pensar, a ver, ¿qué tiene este sistema? ¿Tiene tal actor? Bueno, a ver, arrastra el actor. Y tal actor hace tal cosa, bueno, pon un caso de uso. Y así empiezo a disparar casos de uso. ¿Ok? Porque eso me permite, sin antes de haber hecho la descripción textual, o sea, antes de haber refinado y de decir qué hace cada cosa, eso me permite mover cosas de sitio, cambiar nombres, ¿se dan cuenta? Organizar, quitar actores, poner actores, cambiar relaciones, pensar en inclusiones, en extensiones, etc. ¿Ya? Sin preocuparme todavía por la descripción textual. Luego, cuando tengo ya un conjunto de actores y un conjunto de casos de uso con los que me siento cómodo, o sea, digo, este es el sistema, empiezo a hacer la descripción textual. ¿Vale? Pero el diagrama de casos de uso, si uno lo hace sin la descripción textual, sirve solo para eso, para tener una idea global de qué es lo que hace el sistema. Para compartirlo con un colega, sentarse con el colega, mostrarle el diagrama y decirle, mira, esto es lo que tengo, este actor es esto, este caso de uso hace esto, este hace esto otro, etc. Y discutirlo rápidamente. Pero hasta que no se formaliza, uno no tiene realmente la información que necesita. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. Y bueno, y conversamos sobre algunos elementos comunes de UML, estereotipos, notas, la generalización, se van a dar cuenta, y la especialización, que es común también en los diagramas de clases y a otras cosas. UML gota a gota, por favor, lean ese libro. Si lo quieren, si alguien, se los copié a alguien, no recuerdo quién, si no ha circulado, haz lo que circule. O sea, si alguien más lo quiere, se lo puede copiar a 2 o 3 personas más para que lo tengan y lo circulen. ¿Bien? Miren, ese es un libro que se lee en un fin de semana. De verdad, se lee en un fin de semana y es para gozar un cullero. Porque el tipo echa el cuento de cómo él usa UML y cuál es su visión simplista de UML, cuál es la esencia, qué es lo importante de UML. ¿No? Entonces hay cosas muy, muy interesantes en ese sentido. Bien, lo que queda por mostrarles es, déjenme conseguir el estándar. ¿Se acuerdan que nos quedamos aquí? A ver. Aquí está, el estándar de UML, capítulo 16, página 601. Déjenme buscar el documento.
Ok. Dijimos capítulo 16, página 601. Entonces, bueno, ojo. Este es el estándar de UML, ¿sí? Es un documento que la mantiene la OMG, ¿okay? Object Model Group, si no recuerdo son las siglas. Lo peor que pueden hacer es tratar de estudiar por el estándar. Ojo, o sea, es un estándar, es un documento extremadamente detallado, escrito en un lenguaje muy desagradable si a la lectura cotidiana se ponen a ver, ¿ok? Pero es el documento que tiene la última palabra en cuanto a una característica particular. Lo más probable es que no lo necesiten durante sus primeros años de estudio y de trabajo en esta área, ¿ok? Yo, si les voy a ser sincero, empecé a consultar el estándar cuando uno se empieza a poner muy exquisito sobre el lenguaje de modelado y uno dice, ¿será que esto se puede hacer? ¿O cómo es que esto se puede hacer? O uno ve un diagrama con una notación especial y dice, ¿y qué es lo que me están tratando de decir ahí? Entonces uno se va alistando. Mientras tanto, mientras que puedan resolver con algún libro de texto, con algún libro de referencia, y aquí les recomiendo este en particular. Este en particular es muy bueno en cuanto a referencia, ¿sí? El Gota a Gota es un libro fácil de leer, el otro es muy completo, digamos así, sin entrar en tantos detalles con relación al estándar. Pero bueno, a ver, capítulo 16. Fíjense que son 738 páginas. 738. Pero bueno, a ver, miren. Aquí en el índice, el capítulo 16 se me volvió a perder. El capítulo 16 es sobre casos de uso. Y entonces en el capítulo 16 se describe todo lo asociado y lo relacionado con casos de uso. Entonces yo voy a tratar de agrandar un poquito esto para que se lea. ¿Ok? Y fíjense, ellos dan una visión general de qué es un caso de uso. Empiezan a decir que, bueno, que hay comportamientos básicos que son heredados de los casos de uso, cosas que a lo mejor no nos interesan mucho, ¿no? Nos muestran el diagrama de clases que representa conceptualmente, y diagramas de clases ya vamos a ver, no se preocupen, conceptualmente qué es un caso de uso y cuáles son todos los elementos que tiene un caso de uso. Entonces, bueno, sí, es algo bonito e interesante para ver, pero hay que sentarse a leerlo, a verlo un rato realmente. Entonces no es un material para estudiar, en verdad, se los digo. La descripción de cada clase, o sea, me están diciendo, bueno, o sea, existe los actores, ¿ok? Entonces me dicen cuáles son sus atributos, sus asociaciones, restricciones, cuál es la semántica, fíjense. ¿Qué significa un actor? Entonces, por ejemplo, un actor modela una entidad externa al tópico, que se está modelando, ¿no? Podría decirse. Entonces, cuando una entidad externa modela con el tópico, o sea, interactúa con el tópico, entonces juega el rol de un actor específico. Es básicamente lo que conversamos que significaba un actor, ¿no? Entonces nos especifica notación, fíjense cómo se denota,